Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer enclave local de la semana, jornada de martes, día 29 de noviembre de 2022, turno para los portavoces de los grupos Podemos Écija, Vox e Izquierda Unida. Ya está con nosotros el portavoz de Podemos Écija, Mario Perea, para analizar un poquito esa sesión plenaria celebrada en la noche de ayer en el Ayuntamiento de Écija. Señor Perea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Qué destacamos a ver de este pleno del Ayuntamiento de Écija, que comenzaba, por cierto, con esa moción conjunta, que no declaración institucional, porque no apoyaba finalmente el Grupo Municipal de Vox el texto definitivo de lo que ha sido una moción conjunta para rechazar, naturalmente, todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, coincidiendo con el 25 de noviembre. A ver, bueno, ¿quiere que comencemos por ahí? Varias cosas. Empezamos por esa moción conjunta, lamentablemente moción conjunta, porque una vez más, al estar Vox dentro del pleno, ¿no?, de la corporación, se ha negado sistemáticamente a firmar la conjunta y por tanto no puede ser declaración institucional, que es lo que siempre históricamente se ha hecho en el Ayuntamiento de Écija. Además, yo creo que ya ni se lee la moción ni la propuesta, es simplemente un posicionamiento táctico que ellos hacen, que han hecho sistemáticamente, y que además al final acaba siendo y acaba desembocando en violencia política, y ahora lo voy a desarrollar. El resto de los grupos políticos nos pusimos de acuerdo con esta moción conjunta en este caso, y es que sobran los motivos, ¿no?, para seguir hablando de la violencia que sufren las mujeres en diferentes ámbitos. No solo hablamos de agresiones físicas, de asesinatos, que estadísticamente siguen siendo los datos demoledores de lo que sufren las mujeres en nuestro país, sino también violencia política, violencia económica, violencia psicológica. Y en la violencia política esta vez tenía que hacerlo y tenía que... Sabéis que yo suelo ser poco partidista cuando yo hablo poco de Podemos o los logros o lo más o lo menos que haga en los diferentes sitios, ¿no? Pero yo creo que en este caso había que detenerse. Y no por ser de Podemos, en este caso voy a hablar de Irene Montero, no por ser de Podemos, sino por ser compañera política. Me daría igual que fuera de cualquier partido. Vimos las declaraciones que hizo Carla Toscano de Vox en el Congreso, donde trató de humillarla personalmente, no hablando de política, porque en el seno de la soberanía democrática de este país, uno puede no estar de acuerdo, incluso un político se puede equivocar, puede errar a la hora de hacer leyes, cuando uno propone y cuando uno es activo se puede equivocar. Esto es como el que tira un penalti, ¿no?, que se dice que falla. Pero en lo personal, atacar lo personal, da pie a esa propia agresión de la que después nos estamos quejando y que después queremos luchar. Es violencia política, insultar personalmente a cualquier cargo público y menos a una mujer en este caso. Yo creo que todos tienen que condenar estas palabras que hizo Vox. Yo creo que hay que quitarlo y eliminarlos de la agenda política. Ese tipo de comentarios no pueden caber aquí dentro. Y si te das cuenta, no entro ni a valorar, que podría entrar a valorar, no, la ley de solo sí es sí, lo controvertido que ha sido en algunos casos, y podría entrar a valorarlo y tengo mi propia opinión al respecto, pero no voy a entrar ni en eso. Yo creo que esa violencia hay que acabar con ella. Sobran los motivos para seguir reivindicando el 25N y para luchar contra esa violencia. A diario trato con gente en ese trabajazo que hacemos, tanto mi compañero Francisco Maqueda, desde aquí le agradezco, y yo creo que mucha gente de Écija le tiene que agradecer el trabajo que hace voluntario en el grupo municipal atendiendo gente, donde todo el mundo sabe que en el grupo de Podemos ayudamos a mucha gente. Violencia económica, son esas parejas que se separan y que mientras sí, mientras no, mientras se resuelve algo, hacen por no darle dinero, creyéndose que va para la pareja en este caso, para la mujer, y a quien le está haciendo daño y también contra quien ejerce violencia contra sus propios hijos, su propia hija. Eso existe y lo hay a día de hoy. Hay mucho tipo de violencia psicológica también en este aspecto y tenemos que acabar con ella. Y tenemos que cortarlo desde las instituciones hasta abajo, hasta el resto de la sociedad. Por tanto, lo apoyamos, seguimos sacando estas palabras, apoyo a la compañera Irene Montero, insisto, no por ser de Podemos, sino por ser una ministra. Hay que guardarle respeto en cuanto a lo personal y seguir luchando y seguir peleando por erradicar de la vida política y de la gente política esas palabras y esos comportamientos que tienen la gente de Vox. Por cierto, que ya que ha sacado usted el tema a colación, aunque sea de forma, por favor, muy breve, pero una pequeña opinión y valoración en torno a esa
que usted mismo ha calificado como controvertida ley del solo sí es sí. Cuéntenos. Bueno, la controversia, voy a ser muy breve y voy a poner un caso que decía Victoria Rosell, también abogada. Yo creo que aquí la clave está en qué interpretación se hace. A mí me gusta mucho cuando le presento algún documento a la secretaria general del ayuntamiento, la opinión que tiene cuando algunos de nosotros presentamos una propuesta política. La gente tiene que entender lógicamente que un político no sabe de todo, no sabe de leyes, o sea, de todo en conjunto. No puede ser arquitecto, arqueólogo. Entonces, lo que tiene que haber es una manifestación política. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que prima, y nos dice siempre la secretaria, es el espíritu de lo que uno pone en marcha. ¿Cuál era el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la ley de solo sí es sí? Condenar, y que las condenas sean más fuertes sobre los agresores. Pues fíjese lo por que los está agresores, no lo contrario. Y aquí voy a poner un ejemplo muy ridículo, y aquí lo digo claro, aquí también depende de la interpretación de los jueces, y aquí hay controversia porque hay jueces que están haciendo la interpretación, bajando las condenas a los agresores, pero jueces que se niegan a hacer esas revisiones por bajada de condena. Un solo ejemplo, un padrastro, ¿no? un hombre que vive con su hijastra, ¿vale?, menor, con 8 años, que le obliga a practicarle felaciones. Y el juez interpreta que no hay abuso de superioridad por parte de ese padrastro que ejerce de padre en ese momento sobre esa niña. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Uno no puede ser un robot a la hora de analizar las leyes, porque en el sentido común de la gente que está en casa y tuya misma como presentador y como periodista, no cabe que no se aplique la agresión con superioridad que está ejerciendo ese padre. Por tanto, ahí hay un problema en cuanto a la interpretación de las leyes. Esa es la opinión que tengo como portavoz, como humilde portavoz municipal, pero que yo creo que queda claro. Aquí hay que exigirle también a los jueces que cumplan con el espíritu de la ley, que es castigar severamente a aquellos agresores que están haciendo tanto daño en la vida de las personas y sobre todo de las mujeres. Señor Perea, regresamos al pleno, por tanto, del Ayuntamiento de Écija. Del orden del día, ¿algún tema que destaque? Hay varios temas, voy a intentar ser breves en algunos de ellos. Uno de ellos es hacer ya la aprobación definitiva de esas bonificaciones del IBI, de la contribución, ¿no?, que pagan los ciudadanos de Écija para aquellas personas que instalen placas fotovoltaicas, buscando el espíritu del autoconsumo en las personas y buscando el espíritu de que Écija sea una ciudad no solo más sostenible, sino medioambientalmente hablando, sino económicamente hablando. En este caso, la Asociación de Muebles y Madera AENCE presentó una alegación de esa bonificación del 30% que aprobamos inicialmente durante 3 años, buscando que hubiera una bonificación también a todo, incluso a empresas, industrias, naves, y que fuera del 50% de manera indefinida. La primera reflexión es entender que la política local se nutre de los impuestos, evidentemente. Más impuestos y mejor, no necesariamente, pero la lógica es a más impuestos, mejores servicios puede prestar su ayuntamiento. Ese es el espíritu. Si no se hace, hay que hablar de sinvergüenza directamente, no hablamos de otra cosa. Y hablamos que esta bonificación no está pensada primero para arruinar un ayuntamiento, y lo segundo, no está pensada para que sea café para todos, es decir, que todo el mundo pueda disfrutar de cualquier cosa independientemente de su renta. Inicialmente se ha puesto el 30% a particulares y a cooperativas, a comunidades energéticas, buscando que se ponga en marcha ya. El Ayuntamiento de Écija sigue estando en un plan de pago a proveedores, en un plan de ajuste de aquellos años de mal gasto de fondos y de mala práctica de cuentas que también el Partido Popular llevó a cabo. Y nuestro objetivo era ponerlo en marcha ya, porque esto al final se alargaba en el tiempo, era una propuesta que había hecho Podemos desde hacía ya muchos años, se alargaba en el tiempo. Aceptar esas alegaciones que hacía ENCE, primero, retrasaba que no se pudiera poner en marcha el siguiente año. Hablamos que gente que pague 300 euros de contribución y que hayan puesto una instalación se verán beneficiados en 100 euros, que es dinero, está bastante bien, cuando hayan puesto la instalación de placas fotovoltaicas durante 3 años, es decir, un total de 300 euros durante 3 años, que creemos que es un buen primer paso. ¿Que se puede mejorar? Evidentemente, y ese va a ser el objetivo de Podemos Écija el año que viene, pero no para todo el mundo. Habrá empresas que puedan soportar la carga económica y que tengan buenos números,
Y habrá gente con la que podamos priorizar, que son pymes, esa gente que le cuesta mucho levantar la persiana y que es un tejido empresarial fundamental en Écija, casi tan importante o más como las grandes empresas, y a esa a lo mejor sí que se le puede echar una mano y bonificarle el 50% durante 1, 2, 3 años, pues en función de qué gasto porcentual es el energético en su negocio. Porque quizás puedan entender que existe un agravio comparativo respecto a una familia, es decir, a un particular, ¿no? Claro. Que pueda pensar esa pyme, porque al particular sí se le bonifica y a mí que tengo un pequeño negocio no. Claro, ahí se puede entrar, Esto no quita que en la posición de Podemos trascienda que en un futuro se pueda bonificar a todo el mundo, 50 o 100%, lo que haga falta. Pero aquí ya tienen que entrar otros agentes, otros estamentos, que lo pague la Junta o que lo pague el Estado, que participen ellos en ese pago. Contentos y orgullosos porque salga adelante, por eso es una propuesta muy valiente que hemos desarrollado nosotros y que al final el equipo de gobierno ha sacado adelante también. Perdóname que le interrumpa porque sé que quiere hablar también de esa moción que presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida y estamos ya prácticamente mal de tiempo. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para apoyar a los trabajadores de la empresa Grafisol Digital, que lo están pasando evidentemente mal porque son varios meses sin cobrar sus nóminas. Portavoz. En este asunto, bueno, agradecer al Grupo de Izquierda Unida que diera ese paso adelante. Hemos estado al tanto también, informándonos con los trabajadores desde el principio. No nos engañemos, este es un caso más de los que hay. Y tiene que ver con la política. Yo se lo decía a los trabajadores en la puerta, en una indefensión, porque lo hemos vivido con los trabajadores de Palma del Río, de la fábrica de Zumosol, que han estado casi un año acampando en una especie de limbo hasta que no se resuelva el procedimiento legal en el que ni cobran, ni pueden buscar trabajo, ni pueden cobrar el paro. Este es el caso. Este es el caso de Grafisol de Andúpar. Son una serie de familias de trabajadores que llevan 4 meses sin cobrar y 4 meses en las que la empresa, porque aquí hay un aspecto importante, porque siempre ha sido una empresa muy familiar. Ellos también destacan el poco diálogo que ha habido. Porque un empresario en un momento dado puede llegar a hablar con los trabajadores y decirle, mire usted, la situación es esta, vamos a pasar 1 mes, 2 meses malos hasta que llegue, no sé, el momento que un diálogo con ellos. Pero es que no ha habido diálogo. Y no solo no ha habido diálogo, sino que además no se ha rescindido el contrato con estos trabajadores. Pues si no vas a poder pagarle, despídelo y deja que por lo menos cobren el paro o que busquen trabajo. Pero es que tener que acudir a tu puesto de trabajo sabiendo que no vas a cobrar es una cosa muy grave, muy grave. Entonces, es también política esa indefensión que tienen muchos trabajadores en este proceso. Apoyamos la moción, creemos que a nivel jurídico no tiene alcance, evidentemente el Pleno no puede resolver lo que ya está en los juzgados, pero que haya apoyo, que haya difusión. Yo animo aquí a que la gente comparta las declaraciones nuestras, las de los trabajadores, que apoyen a estos trabajadores para que se resuelva cuanto antes esta situación, porque hoy son estas familias, cualquier día le puede tocar a cualquier trabajador y quiere sentirse arropado como ellos ahora mismo. Y después lo más importante, hacer una lucha de este tipo siempre sirve. Yo les agradezco que hagan esta lucha porque no solo están luchando por ellos. De fondo hay un mensaje que se lanza a nuestros hijos, nuestras hijas, a los suyos propios, por supuesto, que es: la lucha sirve, no hay que rendirse ante las cosas y hay que defender los derechos de uno que nada más que está pidiendo ganar lo que trabaja, simplemente. Es así. Minuto y medio, portavoz, un par de minutos. A ver, ruegos y preguntas, ¿quiere destacar de algo? ruegos y preguntas voy a destacar principalmente una pregunta que hice, porque tenemos preocupación sobre la piscina cubierta y el servicio de natación para personas con discapacidad, para niños y niñas, para personas con discapacidad en general. Nos preocupan 2 cosas. Primero, que haya este servicio y que esté bien. Pero yo creo que más allá de las instalaciones, que sean buenas instalaciones, que yo no dudo que vamos a tener unas muy buenas instalaciones en Écija, yo creo que es casi tan importante que el servicio sea accesible para la gente de Écija. De nada sirve que tengamos las mejores instalaciones de Europa entera o del mundo entero si nuestro pueblo no puede utilizarlas por el exceso de coste, por lo caros que son. Yo creo que tenemos que abrir y tenemos que hacer siempre ese debate para que sea accesible para todo el mundo. Una familia no puede tener un coste de 150 euros mensuales solo por una natación o gimnasia para personas con discapacidad.
El delegado nos comentó, ¿no?, que habían unas bonificaciones para el personal de Prodi iba a ser gratis, para las personas de otros colectivos como La Raíz, como Aprori iba a tener una bonificación del 50% y que después otras familias iban a tener una bonificación según el IPREN, es decir, según el dinero que cobraran y lo que está tasado con el IPREN, porque insisto, para nosotros es muy importante que sea accesible, no puede ser tener las mejores instalaciones si no sirven para nuestro pueblo. El servicio de gimnasio, piscina cubierta, hacer deporte, no tiene que ser un lujo en el siglo XXI, ya tenemos claro que no debe de ser un lujo, tiene que ser un servicio de salud mental, de salud física, tiene que ser un servicio para nuestros ciudadanos. Entonces hicimos esta pregunta, hicimos esta reclamación, el delegado se comprometió a que iban a ponerse en marcha estas bonificaciones y estamos, como siempre, pendientes a que si hay quejas en este sentido, estamos a la disposición de toda la gente de Écija para que nos la hagan llegar y ya pelearemos nosotros por ella como viene siendo habitual. Dicho queda. Señor Perea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El portavoz de Podemos Écija en nuestro primer enclave local. Enseguida con nosotros Íñigo Osuna desde las filas de Vox. Hasta ahora.